y grabar. Bueno, buen día entonces. Hoy día la idea es ver un ejemplo detallado de un análisis de un algoritmo aleatorizado para dar alguna idea de cómo se pueden hacer las cosas. Además que esto da pie a un análisis interesante de un algoritmo importante. Eh, lo otro que quería comentar es que ayer al menos tuve un montón de problemas con Zoom. Se caía cada rato. Por suerte quedó una grabación completa de la clase y no el último pedazo solamente, pero igual fue bastante molesto. Espero que hayan sido problemas de red o algún otro tema externo, digamos, y no a la nueva versión de Zoom que tengo instalada acá. La anterior se portaba bastante mal también. Así que espero que no se vuelvan a producir interferencias raras, digamos. Bien, vamos entonces. Hablemos de Quicksort y la idea es analizar qué es lo que pasa con Quicksort si es que se elige el pivote al azar. Quicksort, como es conocido el algoritmo, digamos, y en el fondo vamos a definir variables aleatorias indicadoras que nos sirven para analizar el cuento. Llamémosle x sub i j igual 1 para i menor que j, si es que i se compara con j durante el ordenamiento, y x sub i j igual 0 en caso contrario. ¿Sí? En el fondo lo que está haciendo esto es de alguna manera servir para contabilizar el número de comparaciones que va a hacer Quicksort. Ahora, si ustedes se recuerdan cómo funciona Quicksort, los elementos i y j se comparan si uno de los dos, o sea, se comparan si uno de los dos es elegido como pivote antes de dar particiones distintas, porque siempre lo que hacemos es comparar elementos, digamos, contra el potencial pivote que nosotros elegimos. Y se comparan entre sí el i y el j, el x sub i con el a sub i con el x a sub j en el fondo, solo si es que uno de los dos elegido como pivote y están básicamente en en el mismo trozo del arreglo que se está ordenando después de alguna de las particiones. Van a terminar en particiones distintas si es que se elige K como pivote con el I menor que K menor que J. O sea, si al comienzo el K aparece antes de I y de J. ¿Sí? Entonces, para ver qué es lo que pasa con esto, basta con fijarse en las permutaciones del rango de elementos de I a J y el resto de los elementos que puedan haber, en el fondo no importa. Hay intercambio si la permutación del rango comienza en I o con J, porque la idea que el quicksort, digamos, ingenuo que estamos usando, usa como pivote el primer elemento del rango. Y la probabilidad de que ocurra eso, bueno, básicamente son dos posibilidades dentro de j menos i más 1, elementos que son el rango completo. Así que esa es la probabilidad en total. No es demasiado complicado llegar a ese valor. Por lo tanto, el valor esperado de x sub i j, o sea, básicamente la probabilidad de que sea elegido
O sea, que se haga una comparación entre esos dos es simplemente esa probabilidad, dado que el x sub i j vale 1 si es que se cumple eso y 0 en caso contrario. Sumando sobre los pares relevantes, tenemos que el número promedio de comparaciones que hace Quicksort bajo las suposiciones anteriores es simplemente eso que está dado ahí, o sea, una par de sumatorias bastante feas, como se puede apreciar. El punto es que esas sumatorias se pueden simplificar. La sumatoria interior, en el fondo, es casi un número armónico. A ver. Esto de aquí es casi un número armónico, o sea, resulta esta cosa de acá, y nos queda entonces como expresión, después de sacar este menos 1 fuera del cuento, digamos, que tenemos n menos 1 unos, o sea, dos veces n menos 1 por el 2 que hay adelante, y me queda como parte central del cuento esta sumatoria de acá. Tenemos eso entonces. Y la sumatoria esta, de 2 menor o igual a k menor o igual a n de los hk, podemos extenderlo a la sumatoria de 1 a k entre 1 y n de los h sub k, y básicamente eso significa sumar acá un 1 más, que es el h sub 1, y me queda menos 2n en vez de 2n menos 1. Y esta suma de acá ahora se puede simplificar, o sea, se puede evaluar y da esto, y simplificando la expresión del caso da esto, que es exactamente lo que habíamos obtenido antes, en algunos otros análisis que en realidad nosotros esta vez no vimos. O sea, ese es el número promedio de comparaciones del número promedio de comparaciones que se tiene, suponiendo que los datos vienen al azar y que estamos siempre eligiendo como pivote el primer elemento del rango. Bueno, supongamos ahora que nosotros cortamos la recursión a una profundidad c veces el logaritmo de n, donde c es alguna constante adecuada. ¿Cuál es entonces la probabilidad de una hoja del árbol de llamada con rango de más de un elemento? O sea, llegamos hasta un cierto punto y me dice, oiga, en este punto a usted todavía le quedan un cierto rango de elementos, de qué sé yo, 5 elementos por ordenar. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos esa situación? Supongamos, para efectos de análisis acá, llamemos buena una división que está dada por un pivote dado, si es que divide el rango del tramo S en tramos S1 y S2, donde obviamente el largo de S1 y S2 es la suma de los largos es S, digamos, que lo estamos dividiendo. El mínimo de los dos es mayor o igual que un tercio, o sea, estamos diciendo que una división es buena si es que divide nuestro tramo en dos tramos no demasiado disparejos, o sea, no me queda un tramo con dos elementos y el otro con n más 2, sino que me queda un tramo de tamaño al menos
un tercio y el otro también al menos un tercio. En el fondo estamos diciendo que la división cae en el tercio del medio del cuento, en el fondo. ¿Ok? Como estamos suponiendo que todos los datos son distintos y el cuento es completamente al azar, la probabilidad de que una división sea buena es un tercio, obviamente. Porque estamos diciendo en el fondo, oiga, el elemento que elegimos como pivote, suponiendo que todo el cuento es al azar, cae en el tercio del medio del tramo. Cada división buena lo que hace es reducir el tamaño de lo que estamos del pedazo más grande, digamos, que estamos trabajando al menos en dos tercios y que lleguemos a un único elemento significa que tenemos k pasos, digamos, de división y el k estará dado por logaritmo de n partido por logaritmo natural de 3 partido por logaritmo natural de 3 medios. ¿Sí? En el fondo es que simplemente resolver la ecuación del caso. Y está claro que eso no es más que una constante por logaritmo de n. Entonces, interesa saber qué tan grande debe ser C para que la probabilidad de menos de A logaritmo natural de n buenas divisiones sea pequeña. ¿Okay? Consideremos el camino de la raíz a una hoja del árbol de recursión que nosotros, como decíamos, estamos arbitrariamente cortando. Las divisiones sucesivas son buenas o malas independientemente. O sea, que una división sea buena no tiene ninguna influencia sobre si las divisiones que vienen después van a ser buenas o malas. Son decisiones completamente independientes. Utilizando las cotas de Chernoff, que es algo que está explicado en las transparencias de probabilidades que nosotros nos saltamos, la probabilidad de que el número de buenas divisiones sea menor que un tercio de A logaritmo natural de n es menor o igual que E a la menos beta 1 partido por C por un tercio C a logaritmo natural de n. Y podemos simplificar esa expresión, básicamente el factor logaritmo natural de n con el e a la, eso nos da n a la menos beta, esa expresión de ahí. Podemos elegir c de manera que la función beta es una función conocida, más o menos enredada, pero una función conocida que se ve también en las transparencias del caso. De manera que beta 1 partido por c, c a tercios mayor o igual a 2. Que el a lo conocemos, es 1 partido por logaritmo natural de 3 medios. Y podemos entonces encontrar el c, que el c tiene que ser algún número. Y resulta que con c 6 tenemos de sobra. ¿Sí? Entonces, Entonces, ¿por qué tiene que ser mayor a 2 y no algún otro número? lo que queremos en el fondo es obtener que la probabilidad sea menor o igual que n a la menos 2, por algo que vamos a ver después. Ah, ya. ¿Sí? O sea, queremos que esa cosa sea chica en el fondo, eso es lo que queremos, que la probabilidad de que el número de buenas divisiones sea menor que eso, sea chico. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que en una rama hayan muy pocas divisiones buenas, entonces es a lo más n a la menos 2.
hay lo más n ramas, ¿sí? En la recursión. Y por lo tanto, como hay a lo más n ramas y cada rama la probabilidad es a lo más n a la menos 2, la probabilidad de que en alguna rama haya pocas divisiones buenas es a lo más n a la menos 1. ¿Sí? Y eso cae dentro de la definición que en algún momento dimos de que el cuento es eh, alta probabilidad. Pero si uno se fija de dónde salió todo este cuento, esa en el fondo no es más que la probabilidad de que Quicksort tome más de o n logaritmo natural de o n logaritmo de n comparaciones. O sea, básicamente lo que estábamos nosotros haciendo es encontrar una cota en realidad bastante burda, pero cota al fin, de número de la probabilidad de que hayan muchas comparaciones, o sea, que Quicksort haga muchas comparaciones al ordenar. Y lo que acabamos de demostrar entonces de que la probabilidad de que Quicksort tome más de n o de n logaritmo natural de o de n log n comparaciones tiene baja probabilidad, o sea, la probabilidad de que eso ocurra disminuye más rápidamente en el fondo que n a la menos 1. O sea, mientras más grande el número n, menor es la probabilidad de que Quicksort haga más de n log n comparaciones. ¿Sí? Lo cual en el fondo refuerza lo que ya habíamos dicho antes por un lado, en el sentido de que habíamos ya visto antes que Quicksort tomaba un número de comparaciones que era proporcional a n log n, y lo que estamos viendo acá es que la probabilidad de que Quicksort haga más de n log n o de n log n comparaciones es muy baja. Sabemos sí también de que el peor caso de Quicksort es U de n cuadrado comparaciones. O sea, básicamente esto ¿cómo se llama? Nos refuerza la idea de que Quicksort se comporta bien en promedio y se comporta mal en muy, muy raras ocasiones. Y por lo tanto, en realidad es un algoritmo confiable. Bueno, resumen de lo que estuvimos viendo de algoritmos aleatorizados. Definimos cuáles son los algoritmos aleatorizados, en qué se basan, digamos, y aquí vimos un par de ejemplos un poquitito por encima. En realidad hay montones, como decía antes, de algoritmos aleatorizados importantes. Vamos a ver uno que tal vez no es tan importante de por sí, pero sí igual es un ejemplo interesante de cómo conjugar todas estas ideas, digamos, más adelante. Definimos la idea de algoritmos de Monte Carlo y algoritmo de Las Vegas, y ya que estamos en eso, hay alguna otra gente que ha definido algoritmos, clases de algoritmos adicionales, refinaciones de los anteriores, como algoritmos de Atlantic City y otros más, digamos. Pero eso ya entrar un poquitito muy en el detalle. Nosotros demos algunas razones para usar elecciones al azar. Las razones, digamos, incluyen de que algunos algoritmos, como el caso de Quicksort que nosotros analizamos acá, tienen casos muy malos, pero podemos demostrar que si se toman ciertas decisiones al azar, o sea, si que se eligen los pivotes al azar
que en el fondo elegir el pivote al azar es lo mismo que suponer que las cosas vienen ordenadas al azar y siempre estamos eligiendo como pivote el primero, nos da lo mismo en realidad. El algoritmo vimos que se comporta bien, tiene buen caso promedio y la probabilidad de que se porte mal es muy baja. Por lo tanto, en realidad es una buena opción. Hay otras situaciones, como comentaba, en las cuales elegir al azar eh, puede hacer que un algoritmo que por sí es bastante tonto, digamos, pueda en promedio de muy buenos resultados. Eh, Algunas de las otras razones para usar elecciones al azar es que, eh, como decíamos, hay situaciones en las cuales un testigo de una cierta situación son bastante comunes. Y en ese caso, un par de intentos generalmente van a dar rápidamente con un testigo si elegimos testigos al azar. Y una de las razones importantes también para elegir algoritmos que usan el azar es para eh, impedir o dificultar ataques. También una cosa que nosotros discutimos cuando hablamos de hashing. Si es que un atacante no conoce la función de hash que estamos usando, no puede arreglar las cosas de tal manera de que en vez de distribuir los datos en forma relativamente uniforme sobre el rango, terminen todos en el mismo casillero y nos revienta el algoritmo. ¿Sí? Ahí también nosotros, por esas razones, ahí nosotros sugeríamos utilizar una función de hash elegida al azar dentro de una familia. Esas son básicamente las razones de usar elecciones al azar. ¿Sí? Mostramos en particular que Quicksort, si es que elige el pivote al azar, tiene una alta probabilidad de que el tiempo de ejecución en realidad sea O de n log n, y por lo tanto, en realidad Quicksort es bastante confiable, a pesar de que así a primera vista a uno le puede dar susto el asunto por el hecho de que el tiempo de ejecución en el peor caso es O de n cuadrado. Un punto también de este análisis, que es relativamente sencillo, es que uno puede hacer un análisis más detallado de Quicksort y obtener el, la varianza del tiempo de ejecución de Quicksort y qué sé yo, pero el análisis se hace rápidamente bastante enredado. En cambio, este análisis de acá es bastante simple, o sea, no se complica mucho la existencia. Y eso es esto. Así que tengo que apagar esta cosa, porque si no, no me deja hacer ni una nota. En todo caso, hay otras cosas abiertas acá que tengo que ir cerrando, porque si no me van a dejar la crema. Podríamos ver rápidamente esto. ¿Dónde está? Ah, no, está ahí. Mejor cerrarlo, lo molesta.
Una situación en la cual interesa esta clase de cosas es la situación de balance de carga. Aquí vamos a analizar rápidamente una situación que es interesante. Una situación, en muchas situaciones en las cuales nosotros necesitamos distribuir carga entre varios, digamos, varios. Supongamos el caso de que tenemos una página web y esa es una página web extremadamente popular y por lo tanto la tenemos corriendo en varios servidores de manera de distribuir la carga. Piénsese en gente como Google o Wikipedia o qué sé yo, ¿sí? Y obviamente nos interesa emparejar la carga, o sea que no haya la situación de que eh, algunos de los servidores se vea sobrecargado porque le llega una fracción de la pega que es más que lo que sería equitativo. La solución más o menos obvia a ese problema es cuando llega una petición, consultarle a todos y ver cuál es el que menos pega tiene y asignarle el trabajo a ese. Pero si que estamos hablando de un sistema distribuido, el costo de comunicarse con todos y esperar la respuesta es un costo alto, que en una de esas no vamos a estar dispuestos a pagar. Solución más o menos obvia a ese problema, basándose en las ideas que nosotros habíamos estado planteando antes, sería simplemente disparar las peticiones al azar, o sea, distribuirlas al azar, de manera de que en realidad no estamos dándole preferencia a ninguno en particular y eso empareja la carga, porque la gracia del cuento es que permite tomar decisiones, digamos, sin tener un conocimiento global del sistema que estamos tratando de administrar. Que nuevamente insisto, si que estamos hablando de un sistema distribuido donde necesitamos comunicarnos con todos los participantes para poder llegar a alguna clase de coordinación entre todos, el costo de hacer esa coordinación es alto, ¿sí? Y por lo tanto en muchos casos preferimos no hacerlo porque sale demasiado caro. El ejemplo que vamos a discutir, que es un ejemplo bastante tonto, digamos, pero un ejemplo tonto a veces sirve para clarificar ideas. Supongamos que hay un nuevo sitio social, como Facebook o qué sé yo, sitio, le vamos a llamar mala leche, que se especializa en reclamos. O sea, aquí no se aceptan comentarios, digamos, de positivos, sino que todo tiene que ser solamente reclamo. Y obviamente uno de los temas populares de reclamo en nuestro sitio va a ser precisamente lo mal que funciona el sitio. Como ustedes habrán ya visto, si es que se han metido, qué sé yo, en Twitter o en Facebook o qué sé yo, el tráfico de un sitio como este va a ser gigantesco, ¿sí? Y la gente que está creando este sitio, digamos, ve que el tráfico que ellos estiman que hay, o el tráfico que ellos han medido que hay, es bastante alto. Y por lo tanto, en vez de tener solamente una máquina atendiendo las peticiones de publicar reclamos en el sitio, ven que con una máquina ya no les da y ven que necesitan varias y el tema es cuántas. El problema es que si alguna de las máquinas se ve sobrepasada por la carga que le llega, el rendimiento del sitio obviamente sufre y el resultado obviamente es más reclamo, empeora el problema.
Y lo que queremos hacer es determinar cuántos equipos se requieren para manejar la carga, si es que la carga se distribuye simplemente al azar. Específicamente, vamos a suponer que Mala Leche recibe 24.000 peticiones en cada periodo de 10 minutos. O sea, estamos suponiendo ese número fijo, digamos, para simplificarnos la existencia. Por ejemplo, en la práctica esto sería un promedio de 24.000 peticiones en cada 10 minutos. ¿Sí? Las peticiones toman a lo más un segundo de procesamiento, aunque la mayoría son peticiones triviales, o sea, son mensajes cortos diciendo el tontorrón del mensaje anterior escribió mal tal palabra. Eh, pero habrán peticiones más largas, o sea, reclamos más largos que toma hasta un segundo procesarlo. Y sabemos por la estadística que tenemos en las peticiones que hemos recogido antes, es que el tiempo promedio para procesar una, un mensaje es un cuarto de segundo. Si medimos el trabajo en unidades de un segundo de procesamiento, si a alguno de los servidores se le asignan más de 600 unidades de trabajo en 10 minutos, pues son 600 minutos, perdón, son 600 segundos, o sea, exactamente 10 minutos, el servidor del caso se decae y hay que reiniciarlo y obviamente eso trae problemas consigo, como lo que nosotros estamos planteando. Y por lo tanto lo que a nosotros nos interesa es calcular qué tantas máquinas necesitamos para que la probabilidad de que esto ocurra se minimice. O sea, no que se minimice, porque eso lo podemos minimizar obviamente poniendo, qué sé yo, 2.000 máquinas, pero ¿cuántas máquinas necesitamos para que la probabilidad de que alguno se caiga sea lo suficientemente baja para no producir grandes problemas? Entonces, la carga total de trabajo de Mala Leche es 24.000 por 0,25, o sea, 6.000 unidades de trabajo cada 10 minutos. Por lo tanto, si tuviéramos 10 máquinas y pudiéramos distribuir el trabajo en forma perfecta, eh, necesitaríamos 10 máquinas para trabajando todo el tiempo al 100%, y suponiendo que todo funciona perfectamente bien, para que no se nos produzcan problemas. Por lo tanto, en realidad, el número de máquinas que necesitamos es al menos 10. La pregunta en el fondo es, ¿necesitamos 11? ¿Necesitamos 20? ¿Cuántas? ¿Cuántas necesitamos para que la probabilidad de que el asunto falle sea suficientemente baja como para ser aceptable? O sea, en el fondo vamos a necesitar más de 10 porque la carga no es pareja, o sea, de repente la carga va a ser más alta, de repente va a ser más baja, y nunca vamos a poder lograr tampoco distribuir la carga en forma perfecta, ¿sí? Específicamente nos interesa el número M de servidores que hace muy poco probable que alguno se vea sobrecargado al asignarle más de 600 unidades de trabajo en algún periodo de 10 minutos. O sea, analicemos un periodo de 10 minutos y veamos qué es lo que pasa. Primera cosa, tenemos M servidores. Fijémonos en el servidor número 1. Por elegir uno cualquiera, en realidad, por simetría, el servidor número 1, o el servidor número 5, o el servidor número M, son todos iguales. Así que si elegimos uno cualquiera, ¿por qué no el 1? ¿Sí? Para analizar. Y veamos qué es lo que pasa con él. Sean T las unidades de trabajo asignadas a ese servidor. Y lo que entonces nos interesa es encontrar una cota a la probabilidad de que el T sea mayor o igual a 600. O sea, básicamente lo que estamos preguntando es una cota a la probabilidad de que el servidor número 1
se sobrecargue en ese periodo particular de 10 minutos. Después vamos a ver qué es lo que significa eso para la colección de los M servidores. Sea T sub I el tiempo que la primera máquina dedica a la tarea I. Estamos suponiendo que nos llegan las 2000, perdón, las 24.000 tareas, digamos, correspondientes, y tenemos entonces cuánto tiempo dedica al servidor 1 a la tarea 1, a la 2, a la 3, a la 24.000, ¿sí? Obviamente, si es que la tarea I es asignada al servidor 1, el servidor 1 dedica tiempo a esa tarea, y sabemos cuánto el tiempo ese es, a lo más un segundo, y el promedio es 0,25. O puede ocurrir también, obviamente, que la tarea I no sea asignada al servidor número 1, en cuyo caso el tiempo que el servidor 1 dedica a esa tarea es simplemente cero, porque no la pesca. El T, entonces, no es más que la suma sobre sobre las n tareas de los tiempos que el servidor 1 dedica a la tarea I. Como tenemos ahí precisamente una suma de variables aleatorias independientes, los T sub I, que tienen valor máximo 1, y podemos aplicar las cotas de Chernoff, que es precisamente la cota de Chernoff, nos habla de cota de la probabilidad de la suma, o sea, cota de la probabilidad de que la suma de una colección de variables aleatorias tenga un valor mayor que un cierto valor tanto, digamos. No estamos suponiendo que las variables tienen valores entre 0 y 1. La primera condición de que las variables sean independientes se cumple si es que la asignación de las tareas a los servidores no depende de los tiempos de ejecución, o sea, no asignamos tareas cortas a ninguna de las máquinas en forma preferente, en el fondo. Si es que simplemente asignamos las tareas al azar, obviamente no estamos haciendo eso. Y la segunda condición de la cuota de Chernoff es que las variables tienen el rango 0, 1, y en nuestro caso eso se cumple porque dijimos que ninguna de las tareas toma más de un segundo de ejecución. Hay 24.000 tareas, cada una de tiempo de procesamiento esperado 0,25 segundos. Si asignamos las tareas al azar a los servidores, la carga esperada para el primer servidor, que es el valor esperado de T, es 24.000 por 0,25 partido por M, o sea, es 6.000 partido por M. Como vimos, si M es menor que 10, esperamos que se sobrecargue. Con M igual 10 está al 100% de capacidad, y en realidad queremos saber qué tanto más grande tenemos que ser el M. Nos interesa ver que en el límite mismo tenemos que 600 es C veces E del valor esperado del T, y entonces C es M décimos, ¿sí? La cota de Chernoff en ese caso nos dice que la probabilidad de que T sea mayor que 600 es la probabilidad de que el T sea mayor o igual que M partido por 10 veces el valor esperado de E de T, que esa probabilidad, lo que nos dice la cota de Chernoff, es que es E a la menos beta de M partido por 10, o sea, el C famoso, por 6.000 partido por M, ¿sí? Y ahí la función beta, que ya la habíamos encontrado antes, el beta de C, es C logaritmo natural de C menos C más 1.
La probabilidad de que alguna de las máquinas se sobrecargue en una hora cualquiera es la probabilidad de que alguna de las máquinas se sobrecargue es menor o igual que la probabilidad de que que el servidor I se sobrecarga. Es menor o igual porque alguna se sobrecarga incluye la situación en que, por ejemplo, 5 de las máquinas se sobrecarguen en algún momento. eh, y eso tiene que ser menor o igual que la probabilidad de que cada una se sobrecargue sola, digamos, sin considerar las otras, ¿no? Que es la cota de la unión. ¿Sí? Pero por lo que habíamos dicho antes, la probabilidad de que alguna de las máquinas se sobrecargue son todas iguales. Estamos suponiendo por simetría, digamos, no hay ninguna diferencia entre las distintas máquinas. Y por lo tanto, esa sumatoria no es más que m veces la probabilidad de que el servidor I1 se sobrecargue, porque son todos iguales. Y eso, a su vez, por la cota de Chernoff, es menor o igual que m veces E a la menos beta de la cháchara esa. Algunos valores se tabulan a continuación para m igual 11, o sea, necesitamos sí o sí al menos 10 máquinas. La probabilidad de que con 11 máquinas el cuento se nos caiga en el plazo de una hora es de 0,78, o sea, casi un 80% de probabilidad de que el cuento en una hora se nos caiga, lo cual es bastante poco, eso no da ninguna confianza, digamos. Con 12, como ustedes ven, el número ya disminuye en forma muy sustancial. Y con 13, en realidad, va a dar para un par de años el cuento antes de que se produzca algún problema de sobrecarga. En realidad, el punto de este ejercicio, digamos que uno piensa, oye, con 10 estaríamos pero reventados, digamos. Necesitamos unas 20 máquinas para que el cuento funcione con cierta tranquilidad, diría uno así en forma intuitiva. Pero resulta que se necesita en realidad poca capacidad extra de sobra, digamos, para poder cumplir con la carga con, con bastante soltura, digamos, con alta probabilidad. ¿Sí? La, ¿Cómo se llama? Lo- las cosas, digamos, en este sentido, funcionamiento de los sistemas en muchos sentidos es bastante poco intuitivo. Uno no puede simplemente quedarse con lo que me dicen lo que me dice mi intuición, hay que meterle número al cuento y como se ve en este caso, meterle número en realidad no es tan difícil para poder llegar a algunas estimaciones, aunque sean estimaciones bastante burdas. La cota de, la cota de Chernoff es bastante suelta, digamos. Cota y todo, pero bastante, se podría, como se llama, se podría ajustar bastante más, pero las fórmulas se hacen rápidamente insoportables. Bien, aquí simplemente llegamos y disparamos a cualquiera al azar, pero nuestra idea de la que partimos era, oiga, hagamos una encuesta, digamos, preguntémosle a todos, más que una encuesta, hagamos una consulta, preguntémosle a todos quiénes son, cuál es la máquina que menos carga tiene en este momento y elegimos a esa como la que se lleva el premio de hacerse cargo de la tarea. Pero el costo de hacer esa consulta dijimos que en muchas situaciones podía ser demasiado alto. Eh, una de las cosas también extremadamente sorprendentes, y nuevamente van muy en contra de la intuición, es que podemos disminuir
la carga máxima que se espera en forma extremadamente sustancial, no preguntándole a todos, sino que simplemente haciendo una encuesta. Y en realidad resulta que basta con hacer una encuesta a dos, preguntarle a dos, y quedarse con el que tiene menor carga de esos dos, para que ya haya un efecto extremadamente importante en la carga máxima. Y lo que vamos a hacer es revisar rápidamente entonces esa situación. O sea, nuevamente volviendo al caso de nuestra situación de mala leche, donde simplemente disparamos la petición siguiente a cualquiera de las máquinas. Aquí estaríamos diciendo, elegimos al azar dos máquinas, consultamos cuál de las dos tiene menos carga en este momento y a esa le tiramos la pega. ¿Sí? Una distribución al azar, un resultado clásico, o sea, esta clase de cosas se han estudiado bastante, el desarrollo de este resultado es bastante largo, digamos, pero se resume en que si se distribuyen m bolas en m casilleros, con alta probabilidad el casillero más lleno contiene logaritmo natural de m partido por logaritmo del logaritmo natural de m eh, bolas con alta probabilidad. ¿Sí? Es bastante, bueno, es más una pequeña corrección. En realidad, si volvemos atrás a nuestra situación de hashing, estamos hablando precisamente de esta clase de situación. O sea, lo que estamos preguntando acá es qué tan lleno está el casillero más lleno en hashing cerrado, cuál es el largo de la cola más larga en hashing cerrado, suponiendo obviamente distribución al azar y bla, bla, bla. Y resulta que es esto. O sea, vimos que la probabilidad, o sea, la fracción de espacio libre era bastante alta, lo que era eh, un tanto sustante, digamos. Pero por el otro lado, esto nos dice que las colas en realidad no son demasiado largas, son bastante cortas en realidad. O sea, esto nos está diciendo que si tenemos, qué sé yo, no sé, pues, bueno, pueden calcularlo, si tenemos una tabla hash con 1000, digamos, la cola más larga en general no va a ser muy, muy larga. Si es que hay m casilleros y se distribuyen n, con n mayor que m bolas entre ellos, si se eligen d casilleros al azar cada vez y se pone la bola en el más vacío, y obviamente estamos eligiendo a lo menos dos, porque si no, no tiene ningún sentido hacer esto. El largo de la cola más larga, con alta probabilidad, es logaritmo del logaritmo natural de m partido por logaritmo natural de d. ¿Sí? Más unos factores, un factor pequeño más un, un término que es n sobre m, teta de m sobre n, n sobre m, perdón. O sea, si comparamos la situación que teníamos cuando d es 1, en el caso de D1 teníamos para n igual m, teníamos logaritmo de m partido por logaritmo del logaritmo de m. Y acá tenemos en el fondo logaritmo del logaritmo de m, derechamente. O sea, es el logaritmo, más o menos el logaritmo del caso anterior, más o menos o sea, más o menos, por un factor, digamos, no demasiado grande, ¿sí?
O sea, el largo de la cola más larga, suponiendo que en vez de estar eligiendo uno al azar, estamos eligiendo dos y nos quedamos con el más corto, baja a básicamente el logaritmo del caso anterior, la cola más larga. Y eso es un bajón bastante sustancial. Lo que sí, lamentablemente, o por suerte, como quieran verlo, ir de hacer una encuesta de 2 a una encuesta de 3 o de 5, qué sé yo, ya lo que logramos con eso es solamente un cambio menor de un factor constante, o sea, el logaritmo natural de d que aparece abajo, que cambia poco, digamos, al ir aumentando el d. O sea, en realidad aquí ganamos muchísimo al ir de probar 1 a probar 2 y de ahí seguimos ganando, pero lo que se gana ya es poquísimo, así que en realidad no vale la pena. Como resumen, distribuir carga en forma equitativa entre varios participantes siempre es un problema difícil. Coordinar a muchos, particularmente si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema distribuido, de hacer la consulta a todos para ver quién tiene la más carga, qué sé yo, es más, eh, es harto trabajo. Resulta que la mejor solución, digamos, o una muy buena solución al menos, en esos casos es, en vez de distribuir la carga al azar, como lo hicimos nosotros en nuestro ejemplo del sitio Mala Leche, lo que podemos hacer es distribuir la carga haciendo una consulta al azar de 2. Preguntamos a 2 cualquiera, oye, ¿cuál es su carga? Y damos la pega a ese. Eso disminuye la carga máxima en forma muy sustancial y por lo tanto sirve para eh, bajar, digamos, eh, oh, bajar aún más la probabilidad de falla de un sitio como Mala Leche. Ya vimos con el sitio Mala Leche, digamos que simplemente asignar al azar da buenos resultados, pero mejora muy sustancialmente si es que revisamos dos máquinas al azar y asignamos la tarea a la máquina menos ocupada. ¿Sí? La probabilidad o sea, la carga se hace mucho más pareja, digamos, haciendo eso, y por lo tanto también la probabilidad de que alguno se vea sobrepasado en un momento dado es mucho menor. Y con eso cerramos esta parte de este cuento. Para cerrar esta cosa, um, vamos a revisar una cosa. Nos vamos a saltar entre medio una presentación de un algoritmo interesante. Eso es tonto. Y nos vamos a ir a un algoritmo un poco más relevante. Computing, que además resuelve un problema que a primera vista parece imposible.
un programa que se conoce como rsync, muy conocido entre la gente que administra cacharros que corren Unix. Nuestro problema es sincronizar archivos. O sea, supónganse ustedes que tenemos varias copias, por ejemplo, de, no sé, eh, hay varias copias distribuidas a lo largo del mundo de alguna colección de archivos, por ejemplo, las últimas actualizaciones de la distribución Fedora o lo que ustedes quieran. O queremos mantener sincronizada la información que tengo en varios computadores. O quiero básicamente guardar respaldos de algo, qué sé yo. Y allí nos aparece el problema de que queremos copiar grandes volúmenes de datos y típicamente la solución de, bueno, quiere copiar estos datos, cópielos nomás. No es razonable si es que lo que estamos hablando es muchos gigas, de los cuales tal vez lo único que han cambiado sean algunos pocos megas, o sea, algunos pocos archivos cambiaron algo. La mayor parte del cuento sigue tal cual. Y también, típicamente en situaciones como esa, así que ustedes están hablando de, qué sé yo, repositorio de software, de eh, una distribución como puede ser Fedora. Claro, resulta que muchos de los archivos cambiaron, pero la mayor parte de esos archivos seguramente hubo cambios relativamente menores. O sea, sacamos la versión, teníamos la versión, qué sé yo, 17 del programa y ahora sacamos la versión 17.1 de ese mismo programa que arregla algunas pifias menores, o aunque sean algunas pifias mayores, pero no es realmente que el archivo esté completamente cambiado, sino que simplemente ha sufrido algunas modificaciones puntuales. La solución de simplemente decir, ups, hubo cambio, así que cópialo todo, es bastante ineficiente. Y en particular era realmente una opción horrenda cuando un enlace rápido, me acuerdo de aquellas felices épocas en que el enlace de la Santa María, el enlace internacional de la Santa María completa, era, ¿cuánto eran? Creo que eran 30 megas. ¿Sí? Y ese es el enlace de la universidad completa, no el enlace mío en mi oficina, sino que de toda la universidad. Igual estábamos hablando, por ejemplo, de varios megas de archivos, digamos, de, no sé, en esa época estábamos usando la distribución Slackware o cuando después salió Red Hat y nos hicimos, manteníamos una copia de la distribución Red Hat localmente. El problema entonces, lo que sería el sueño del pibe, sería tener alguna manera de tomar dos archivos. Yo tengo una copia local, tengo acceso a una copia remota, una versión remota del archivo, y quisiera compararlos para ver si es que son diferentes y si es que son diferentes, en el fondo obviamente saber dónde están las diferencias de manera de poder traer solo las diferencias, ¿sí? Sin tener que bajar el archivo completo, que en el fondo bajar el archivo completo para comparar y ver cuáles son las diferencias, que en realidad no tiene ningún chiste. Si la idea en el fondo es poder detectar diferencias entre los archivos remotos sin bajarlos completos. Ustedes van a decir, esa cosa no se puede hacer, eso es ridículo. ¿A quién se le ocurre siquiera plantearse un problema? Así, eso no se puede.
Bueno, resulta que sí es posible. Es exactamente lo que hace el programa RSync. Vamos, antes de tirarnos a nuestro problema concreto, digamos, vamos a dar un paso atrás. Estamos buscando un patrón fijo en alguna palabra. ¿Sí? Ya vamos a ver qué relación tiene esto perdón, con nuestro imposible problema. Esto, eh, por lo de andar buscando una aguja en un pajar, le llaman needle, aguja, al patrón, y a donde estamos buscando el patrón le llaman haystack, pajar. ¿Sí? O sea, estamos buscando una aguja en un pajar. Y la idea es precisamente eso, o sea, estamos buscando una aguja pequeña en un pajar gigante. La idea obvia de ir comparando, o sea, comparar, ver si es que está en la posición 1, si es que está en la posición 2 y así sucesivamente, es ineficiente. ¿Okay? Toma un tiempo que es proporcional al tamaño del pajar por el tamaño de la aguja. Nos gustaría contar con algún método de búsqueda más eficiente que eso. Hay algoritmos, llamémoslo así, tradicionales, que son bastante eficientes, que son algoritmos básicamente basados en construir sobre la marcha ¿cómo se llama? Un DFA para determinar si es que la palabra está o qué sé yo. Hace una serie de cosas bastante tránsfugas. Busquen algoritmos como de Boyer-Moore y qué sé yo. Pero esos algoritmos son uno bastante complicado y cuando los algoritmos se empiezan a poner complicados, uno empieza a ponerse medio nervioso porque un algoritmo complicado es bien probable que uno lo programe mal y va a ser fuente de problemas. Un algoritmo bastante divertido, y este también es un ejemplo de lo que habíamos planteado, de que habían muchas situaciones en las cuales un algoritmo súper tonto daba excelentes resultados en promedio. El algoritmo Karp-Rabin para este problema. Un algoritmo aleatorizado muy simple es calcular una huella de la aguja. O sea, calcular, digamos, una función de la aguja y a continuación ir calculando la huella partiendo en cada posición del pajar. Y particularmente si nos cocinamos una función que permite actualizar la huella del tramo que estoy buscando por la vía de agregarle un símbolo a la cola y quitarle el símbolo al principio, podemos actualizar esa huella del pedacito que estamos mirando en forma eficiente. Y a esa clase de funciones le llaman un rolling hash. Hay funciones hash que son fáciles de actualizar, o sea, que es fácil básicamente quitar el primer símbolo y agregarle un símbolo a la cola. Sea una aguja sigma, x0, x1 hasta xk-1, largo k, los x sub i son los símbolos del caso, y calculamos la función h de sigma como esa sumatoria de ahí, donde la a es algún valor elegido adecuadamente, módulo m. El punto es que podemos actualizar h para mover el rango fácilmente. Si tenemos u
calculado el h de x0 hasta x sub k menos 1, podemos calcular el h de x1 hasta x sub k, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es calcular el h para la palabra a la que le agregamos el x sub k y le quitamos el x sub 0. Resulta que si ustedes se dan el trabajo de hacer el cálculo, la fórmula resultante es esta. ¿Sí? Bueno, uno dice el a a la menos 1 y qué sé yo, eso se ve medio complicado, pero si m y a son relativamente primos, sabemos que en módulo m el a tiene un inverso multiplicativo y eso es lo que estamos hablando ahí realmente. ¿Sí? Y en ese caso podemos calcular eso y actualizar el h para un tramo no es realmente no es tan costoso, digamos, ¿sí? Un cálculo relativamente simple, o sea, el a la menos 1 lo tenemos, el u lo teníamos calculado de antes, le restamos x sub 0, multiplicamos por esto, sumamos esto también es una constante, calculamos el módulo, o sea, son un par de operaciones, independiente del largo de sigma por lo menos. Consideraciones similares a las que dan parámetros de generación de números aleatorios de esta forma, sugieren usar m un número primo grande. Resulta ser interesante en nuestro caso, en realidad en el caso de computadores binarios, digamos, utilizar como número primo grande 2 a la 31 menos 1, que está cerca del máximo número entero que se puede representar en 32 bits y por lo tanto es como el número primo más grande que se puede manejar con soltura en un computador típico. Y a una raíz primitiva módulo m, que por suerte las raíces primitivas, bueno, tendría que entrar a ver de qué se trata eso, digamos, son relativamente comunes y por lo tanto encontrar una raíz primitiva módulo m es bastante fácil, es cosa de probar números al azar y ver si es que una raíz primitiva y como son hartas, digamos, unos pocos intentos nos vamos a dar con una. Nuevamente estamos hablando ahí de un algoritmo aleatorizado, no se conocen algoritmos que me garanticen calcular directamente una raíz primitiva de un número primo. Bueno, eso. Otra opción interesante es usar m una potencia de 12, en cuyo caso en la operación módulo no hay que hacer ninguna división ni ninguna cosa rara, sino que módulo m es simplemente manipular bits, quedarse con los bits menos significativos del resultado de las operaciones. En cuyo caso, las consideraciones que hay para generar números aleatorios nos dicen que A es 3, debe ser módulo 3 o 5, módulo 8, como requisito para que el cuento funcione bien. Digamos. O sea, en el fondo tenemos mucha manga ancha para elegir nuestra función de hash si estamos utilizando la, ¿cómo se llama? La construcción anterior. Entonces, el algoritmo Carpio-Rabin lo que hace es usar la idea anterior. Usa una función distinta, en realidad, el algoritmo Carpio-Rabin, pero la idea básica es exactamente la misma. Obviamente,
el algoritmo Karp-Rabin, si lo ponen a buscar una aguja en un pajar, podría encontrarse, por mala suerte, con un tramo del largo adecuado que, perdón, que justo cuadra con que tiene el mismo hash que elegimos y por lo tanto se da un falso positivo. O sea, dice, oye, lo encontré acá. En realidad se parece, no es el mismo. ¿Sí? Pero eso lo podemos obviamente corregir por la vía de, en caso de que el algoritmo me da un posible positivo, y ahí hacer la pega de comparar carácter a carácter para verificar de que realmente es un hallazgo genuino, no un falso positivo. Eh, bueno, ahí tenemos en el fondo un ejemplo de un algoritmo aleatorizado que es simple, eficiente, para resolver un problema, que es el problema en este caso de ver si es que una palabra es aparece, digamos, dentro de una palabra mucho más grande. ¿Sí? El programa rsync usa básicamente este mismo tipo de idea para efectuar la comparación entre archivos remotos. En realidad, si ustedes quieren ver los escabrosos detalles correspondientes, eh, el programa mismo está descrito en un paper, está citado en el apunte, si no me equivoco demasiado, donde está el detalle completo, digamos, de cómo funciona el algoritmo mismo. Aquí vamos a dar solamente una visión más o menos a vuelo de pájaro de cómo funcionan las cosas, un par de situaciones medias, ¿cómo se llama? Un tanto esquivas, digamos, que hay que considerar. La idea básica del algoritmo rsync es usar la misma idea de Karp-Rabin, o sea, toma el algoritmo, perdón, el archivo local y el archivo remoto y lo divide en bloques de tamaño X, digamos, y calcula un hash. Usa una variante rolling hash al respecto para cada bloque y los envía al destino. El destino básicamente entonces compara los hashes de los bloques. Si es que un bloque resulta que tiene el mismo hash remoto que el local, supone que no han cambiado y por lo tanto ese pedazo del archivo no se transfiere. ¿Sí? Obviamente aquí estamos corriendo el riesgo de que al calcular la función de hashing tengamos una colisión, o sea, que dos bloques me den el mismo hash, los considere iguales cuando en realidad son diferentes. Pero nuevamente nosotros podemos disminuir la probabilidad de que eso ocurra eligiendo el hash en forma adecuada o si somos suficientemente paranoicos utilizando varias funciones de hash independientes diferentes. Si todas dan que son iguales, la probabilidad de que en realidad sean diferentes, pero todos nos den igual, es tan baja que es más alta la probabilidad de ganarse el loto solo, digamos, ¿sí? Así que eso no ocurre. En caso de que no coincidan, de que haya, ¿cómo se llama? De que dos bloques no sean iguales. Si ustedes piensan cómo son modificados los archivos, típicamente los archivos son modificados por la vía de que se le, pónganse ustedes el caso de que tienen están escribiendo un programa, digamos, y hicieron una modificación, típicamente esa modificación va a significar de que quitaron un par de líneas o agregaron un par de líneas o tal vez tomaron un par de líneas y las modificaron. Los cambios típicamente no son de tomar el archivo y
escribir de nuevo la segunda mitad del archivo. No quiero decir que esos cambios no ocurran jamás, digamos, pero son bastante poco frecuentes. Y como lo que estamos hablando de que rsync, eh, lo de el nombre en realidad viene de remote sync, o sea, sincronizar remoto. Queremos mantener iguales archivos similares remotos. Las situaciones que nos interesan en realidad son precisamente situaciones del tipo en las cuales los cambios del archivo son los tipos de cambios introducidos por edición de gente. O sea, se le agregaron datos entre medio, se le borraron algunos datos entre medio, tal vez algún pedazo se modificó. Y por lo tanto, entonces, si es que las cosas no cuadran, básicamente calcula, y ahí es donde entra el hecho de que está usando un rolling hash, eh, el mismo cuento, pero con bloques corridos, precisamente para decir, oiga, este bloque es el mismo del de allá, pero entre medio falta este pedazo de, qué sé yo, 30 bytes. ¿Sí? Entonces lo que hace falta es solamente traer esos 30 bytes y insertarlos acá. Y el problema, los rolling hash discutidos en el fondo son susceptibles de ataques, o sea, conociendo el rolling hash es posible cocinar bloques que dan el mismo valor cuando en realidad los contenidos son distintos. Algún malandrín podría aprovecharse de eso para mantenernos con una versión añeja de algunos datos. Mitigación en el caso de Karp-Rabin en realidad es simple, es elegir los parámetros al azar, o sea, tal vez tenemos nuestro m fijo, particularmente el caso más sencillo de que el m sea una potencia de 2. Podemos, como decíamos, una opción es calcular dos funciones de hash, total no son tan caras de calcular, 3 para casos de paranoia. En el caso de un módulo potencia de 2, el A podemos elegirlo de forma bastante fácil y podemos entonces en el fondo rápido elegir al azar un A para impedir que un atacante, sabiendo que hash estamos usando, nos pueda joder por ese lado. En ese caso sí, el tema no es tan terrible porque igual por sanidad mental simplemente lo que haríamos igual nosotros sería posibles calces, verificarlos comparando. Claro, un ataque nos podría poner un string que contiene un montón de cuestiones que tienen el mismo hash que la aguja de manera de hacernos trabajar de más, pero no es tan terrible esa situación en el caso de Caprabi, pero tenemos como resolverlo. El programa Resync usa un hash fijo y por lo tanto se podría engañar entre comillas fácilmente. El hash que usa es bastante sofisticado, digamos, no es tan fácil encontrar manera de encontrar colisiones. Para el caso de Resync, si fuera realmente crítico el cuento, no estamos hablando de alguien que me quiere, que quiere actualizar archivos remotamente sin que yo me dé cuenta y los tenga actualizados localmente. No sé, no se me ocurre alguna situación bajo la cual un ataque de ese tipo puede ser de interés, digamos, pero suponiendo, podríamos utilizar funciones de hash elegidas al azar para mitigar ese problema o utilizar varias para para disminuir la probabilidad de una posible colisión.
Bien, esto en el fondo corresponde a un uso de lo que nosotros llamamos eh, huellas digitales, ¿sí? En vez de trabajar con alguna estructura compleja, por ejemplo, la aguja que estamos buscando, y compararla básicamente completa, lo que hacemos en vez de comparar la aguja completa, comparamos simplemente el resultado del hash, que es un simple número, con otro simple número calculado al otro lado. Y si nos encontramos con que esos dos números son iguales, suponemos que esas dos estructuras son la misma. Y ese es precisamente el punto. O sea, estamos utilizando huellas digitales para eh, confirmar la identidad de la estructura, ¿sí? Vimos el algoritmo Karp-Rabin y en particular importante es RSync. Yo he usado RSync, por ejemplo, el computador en el que estoy yo ahora es un computador nuevo, bueno, relativamente nuevo, y en algún momento yo copié, que lo que quería hacer yo era copiar mi cuenta completa de mi computador antiguo, todo lo que yo tenía en la cuenta de este computador. Bueno, eso obviamente se demoró un tiempo bastante largo, en parte porque la conexión de red local que tenía aquí era como una mona. Pero igual sigo usando el otro computador, uso este y uso también el otro, que es el más antiguo, eh, porque, bueno, un computador más pequeñito es más cómodo andar trayendo. Y eso significa que de repente en algunas de las cosas que yo estoy haciendo, tengo una versión modificada en uno de los computadores y quiero mantenerlo sincronizado. Y para eso uso RSync, que típicamente cuando corro RSync para sincronizar las cosas me dice que el tamaño total de lo que estoy copiando son, qué sé yo, no sé cuántos gigas y finalmente lo que se transfirió de uno a otro fueron algunos pocos megas, ¿sí? Porque en realidad los cambios que hago no son tan sustanciales tampoco. Bien, con eso estamos casi en la hora, así que terminamos por acá. Gracias, don Josías, por su eh, atención y salvo que hayan algún comentario todavía, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el próximo jueves. Profe, con eso de comentarios, me parece que la clase termina un poco antes. Termina a las Ups, 9:30, me parece. tiene razón. Discúlpeme. Para que lo tenga Sí, en no, no, consideración para la próxima clase. tiene razón, tiene toda la razón. Estaba calculando mal el tiempo de fin, te estaba calculando. No sé qué es lo que estaba calculando en realidad. Debe ser por el horario antiguo. Parece que Seguramente terminaba como esta hora. sí, pues sí, eso. Bueno, discúlpeme si le eché a perder la mañana. No, no hay problema. Están bastante interesantes los casos. Bueno, no sé si he subido esta transparencia, pero si no la he subido, las voy a subir ahora y ahí nos veremos. Ya, nos vemos entonces el día jueves. Gracias por la Adiós. atención. Chao, chao.